el dulce nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. En esta hora te doy gracias, Señor, porque has tenido a bien de que yo pueda estar en tu santo altar para predicar tu palabra, para llevar el mensaje de salvación a los santos tuyos. En esta hora, Señor, te pido que despidas el santo Shabbat, el cual comenzó ayer a la caída del sol, esperando, Señor, que tú sigas obrando poderosamente y que este santo Shabbat cada día sea para bendición, santificación y purificación de nuestras almas. En esta hora te pido también por el pueblo de Israel, para que tú los bendigas en el Medio Oriente, para que tú alejes todo peligro de ellos, para que tú, Dios mío, venzas a sus enemigos. Haz una obra grande y maravillosa, de tal manera que ellos cada día te den gloria y honra por todas las obras maravillosas que tú has hecho con ellos. Y también te damos gracias por todas las obras maravillosas que tú has hecho con la casa de Israel a nivel mundial, con todos nosotros, amado Padre Celestial. En esta hora voy a dar lectura al Salmo 104. Y dice así, con la bendición de Yeshua HaMashiach: bendice, alma mía, a Yahweh. Yahweh, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su coraza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas y flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. Con el abismo como con vestido la cubre. Sobre los montes estaban las aguas, y tu reprensión tuvieron al sonido de tu trueno. Se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasaron ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan. Las aves de los cielos cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de su obra se sacia la tierra. Amén, amén. Que Dios bendiga su santa palabra. En esta hora les tengo un mensaje glorioso, esperando que podamos atesorarlo en nuestros corazones, que día a día podamos entender los misterios de Dios, las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. En esta hora voy a comenzar el mensaje y yo espero que cada uno de ustedes pueda estar
frente a su pantalla, que no se distraiga en ningún momento, que se quede hasta el final, porque todo lo que yo le estoy trayendo, cada mensaje, es un mensaje que apenas lo están predicando por las iglesias, y es aclarando muchos puntos que hay que aclarar para que la obra de Dios se engrandezca y nosotros podamos tener un mayor entendimiento de la palabra del Señor. Le doy gracias por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida y en este ministerio. La fortaleza que me ha dado día tras día para yo poder predicar su palabra y prepararme, porque nunca vengo frente de este altar sin prepararme, porque soy responsable con lo que yo enseño, y si no lo puedo verificar y no lo puedo no puedo decir que esto es de esta manera, no lo puedo confirmar. Si no lo puedo confirmar, amados hermanos, no doy el mensaje. Por tanto, todo lo que yo voy a dar en esta noche es confirmado por la palabra del Señor. Y yo espero que ustedes estén atentos. Y si algo usted no entiende, dése la oportunidad de más adelante entender. No se cierre al conocimiento, porque en Joel nos dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es muy importante que nosotros adquiramos mucho conocimiento a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener una claridad mental, claridad en lo que nosotros creemos, claridad en lo que nosotros predicamos. Amado hermano, en esta hora comienzo la prédica y voy a mirar aquí a la pizarra, porque en esta noche le traigo este tema que dice: los pactos de Yuhei son eternos o transitorios. En eso es que tenemos que meditar, porque hay una confusión, que creemos que Dios elimina pacto para traer otro pacto, y no es así. Los pactos están como una página de un libro. Pasó la página, pasa otra, y cada página es un pacto, y cada pacto continúa su labor, y ningún pacto es destruido, ni se va a poner viejo, ni ningún pacto va a desaparecer, porque todo ese conjunto de pactos son el conjunto del plan divino de Dios, de ese macro plan que Dios tiene para poder sacar al hombre del hoyo en que Satanás lo metió cuando pecó la primera pareja. Y es muy importante que nosotros entendamos que esa primera pareja le falló a Dios, y Dios tuvo que seguir haciendo con ese macro plan todo lo más importante que el hombre podía hacer y llegar para que el hombre se perfeccionara. Y aunque los hombres de la Biblia, esos santos de Dios, muchos cometieron errores, pero por esos errores ellos no se perdieron, sino que se mantuvieron firmes, y el Señor los fue llevando hasta poder llevar esa perfección a sus vidas, llevarlos
a entender el macro plan de Dios a través de la fe de cada uno de ellos. En esta hora le tengo aquí todos los pactos que a través de las escrituras encontramos y que es muy importante que lo tengamos clarito para que podamos entender, porque muchas veces no hablamos de estos pactos. Rara vez hablamos de los pactos. Solamente leemos la palabra, pasamos página, a menos que sean personas que se dedican, porque sé que también hay mucha gente que se dedica a predicar la palabra y a hablar de los pactos y aclarar todo lo que está en confusión. Por tanto, vamos a leer el primer pacto y dice así: el pacto de la creación. El pacto de la creación. Casi nadie habla de ese pacto de la creación, porque fue un pacto que Yahweh hizo con él mismo para comenzar a crear los cielos, la tierra, las estrellas, el universo completo, y entre el universo crear la tierra, habilitarla para que el ser humano, que era el plan de Dios, comenzara a vivir sobre la tierra. Es muy importante que entendamos lo que es el pacto de la creación y estemos muy atentos, porque a mí no me gusta predicar rápido y pasar a otro pacto y después pasar a otro pacto y dejarlos a ustedes confundidos. En el día de hoy yo les voy a hablar del pacto de la creación, y toda la predicación la voy a dar del pacto de la creación. Pero para que tengamos una idea de todos los pactos, el número 2 es el pacto matrimonial, y yo los voy a ir cogiendo uno a uno o de dos en dos, como sea, como se me haga más fácil, para poder entender y poderle darle a ustedes el mensaje correcto, amplio, para que lo puedan entender. El pacto matrimonial en el Edén. Número 3, el pacto edénico de obediencia y vida eterna. El pacto de Yuhei con Noé. El pacto de Yuhei, acuérdense que Yuhei, usted le dice Jehová, pero al principio esas siglas eran lo que identificaba a nuestro Dios. Con Abraham, el pacto de Yuhei con Abraham, el pacto de Yuhei con la nación de Israel a través de Moisés. Muchas ocasiones siempre estamos diciendo, y hasta lo escriben algunos escritores, el pacto de Moisés, el pacto de Moisés. Pero tenemos que saber que el pacto no lo dio Moisés, el pacto lo dio Yahweh. Y sabemos que tenemos que hablar con claridad para que los hermanos puedan entender. El pacto de Yuhei con la nación de Israel. Ese pacto fue directamente con la nación de Israel a través de el caudillo Moisés. 7. El pacto davídico. El pacto que Dios hizo con David, que fue un pacto muy importante, de unas promesas fieles y verdaderas. 8. El nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí nos tenemos que detener un poquito, porque ese nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá es lo que nos dijo Yahweh con quienes
hizo el pacto. Ese nuevo pacto, Dios no lo hizo con los gentiles. Tenemos que quitar esa información de nosotros, porque ese nuevo pacto no fue hecho con los gentiles. Nunca en la Biblia aparece que el nuevo pacto fue hecho con los gentiles. Fue con la casa de Judá y con la casa de Israel. Cuando hubo la división, que el rey Salomón se murió, quedó el hijo de él, Roboam, y no sabía gobernar. Era muy joven y no tenía la capacidad para gobernar, y comenzó a pelear con las tribus y a establecer impuestos altos que el pueblo no podía pagar. Entonces había una pugna entre ellos y estaban siempre guerreando, y Yahweh dijo: se acabó, vamos a dividirlo en casas. El reino del norte, que es el reino, la casa de Israel, y para el sur, el reino de Judá, la casa de Judá con Benjamín. Y así la dividieron, le dieron solamente la tribu de Judá y la de Benjamín al hijo de Salomón, y de esa forma él pudo gobernar, porque no estaba capacitado para tantas tribus. Y desde ese tiempo comenzaron las dos casas, y comenzó Jeremías, Joel, Oseas, todos los profetas, Ezequiel, a dar profecías sobre la casa de Israel, y todo el macro plan que Yahweh tenía para poderlos llevar, aunque ellos estaban en desobediencia. Pero Dios dijo: los voy a regar por el mundo entero, y se van a olvidar de los pactos, se van a olvidar de mi nombre, se van a olvidar de todo el Shabbat, se van a olvidar de todo, porque yo los voy a regar entre los gentiles. Pero llegará el tiempo cuando vuelva a recogerlo, y volveré a darle el Shabbat, y le daré todo lo que es de la Torah. Se la voy a volver a dar a la casa de Israel, y ellos tendrán identidad, y ellos volverán a servirme, porque yo haré nuevo matrimonio con la casa de Israel, que ya ustedes saben que Yahweh se divorció de la casa de Israel por la desobediencia, y luego los va a rescatar después, al cumplirse el nuevo pacto. Y la muerte y resurrección de Yeshua fue lo que le dio esa oportunidad a la casa de Israel de poderse restaurar, y entonces el Señor volver a hacer matrimonio con la casa de Israel, que eso es lo que ha hecho, porque la casa de Israel está regada entre los gentiles y asimilada entre nosotros, amados. Y ya no podemos decir que la casa de Israel, que nosotros no somos parte de esa casa, porque se hicieron tantas y tantas naciones, que fue la promesa que Dios le dio al hijo de José. Esa fue la promesa a través del abuelo Israel. Y entonces, cuando le dijo: de ti saldrán multitudes de naciones. ¿Cuáles son esas multitudes de naciones? Las naciones del mundo.
Y eso es muy importante que no lo olvidemos, porque Yahweh no hizo pacto con los gentiles, hizo pacto con la casa de Israel. Y dentro de la casa de Israel están los gentiles, porque la casa de Israel está asimilada dentro de los gentiles. Y por esa asimilación fue que Dios le dio la oportunidad a los gentiles de ser salvos. ¿Por qué? Porque cuando los llama, saca la ramita del olivo silvestre, que es el mundo y su pecado, de las abominaciones, se arrepienten y vienen a Israel, al olivo natural. Entonces Dios va a insertar esa ramita en el olivo natural que es Israel, y va a comenzar a tener ese alimento a través de las raíces. Van a subir a través de las raíces del tallo, llega a las hojas, y esa ramita se va a alimentar ¿de qué? De las raíces hebreas, de todo lo que pertenece a Israel, porque el nuevo pacto con Yeshua no comenzó ni en Roma, ni comenzó en ninguno de ese Medio Oriente, para nada. Comenzó con Israel. Y ese alimento espiritual que sube por las raíces de ese olivo natural, de eso es que nos tenemos que nutrir. Por eso es que yo y muchos ya de las raíces hebreas están predicando, preparándose para poder llevar un mensaje, que ustedes entiendan que hay que santificarse, hay que volver a tomar del agua purificada, porque el Señor dijo en cierta ocasión: y yo les daré a tomar agua que salta para vida eterna, agua purificada, y yo los limpiaré, y estaré con mi pueblo, y ellos serán mi pueblo, y volverán al Shabbat, y volverán a celebrar todas esas fiestas santas y todo lo de Dios, porque eso es. Nosotros no tenemos que celebrar Navidad, nosotros no tenemos que celebrar Halloween, nosotros no tenemos que celebrar el día de Cupido, porque el amor de Dios está en nosotros, y nosotros sabemos que ese amor no tiene que ver nada con Cupido, ni con los corazoncitos. Todas esas fiestas son paganas, y el pueblo de Dios está metido en las fiestas paganas. Y aunque usted me diga: yo lo que celebro es el nacimiento de Cristo, ¿sí? Pero usted se va a una casa a dar un asalto cristiano, y al otro lado de la otra casa hay un asalto de borrachos y de gente mundana, con canciones mundanas, y usted puede que tenga una mala experiencia por estar haciendo las cosas que hacen los mundanos y comiendo las comidas que comen los mundanos, cuando Dios prohíbe muchas de esas comidas en la palabra de Dios, en Isaías 66. Y usted dice: ay, eso no es nada, yo oro por la comida y me la como. Mire, aunque usted ore, Dios no lo va a santificar, porque Dios no santifica lo que es impuro, lo que le hace daño al cuerpo. Y asimismo, volver a comer de todas las cosas que son puras, volver a la senda antigua, es lo que nos va a dar a nosotros la paz, la tranquilidad y la salvación. Porque no le digo a usted que usted se vaya a perder,
Pero si no se corrige, fácilmente se escurre y se pierde. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. No hay raíces. No hay raíces. Porque no estudian el Antiguo Testamento. No aceptan la Torá. No aceptan nada. Y Cristo dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a abolir la ley, que es la Torá, ni a los profetas. Yo he venido a que se cumpla la ley, a que se cumpla la Torá. En otra forma, lo que está diciendo Yeshua es que continúa la ley, que continúa esa Torá, y que la Torá Yahweh la introdujo en el nuevo pacto. En Jeremías 31, usted lo puede encontrar del 31 al 33, está el nuevo pacto. Haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y yo escribiré en sus corazones y en su mente la Torá. Amado hermano, ¿de qué manera más clara y contundente le va a hablar Dios a usted? Dentro de la casa de Israel están los gentiles. Somos una ramita que Dios sacó del olivo silvestre. Mire, de esa planta silvestre que nadie la siembra y que está por los montes, la salsa esa. Ese es un olivo silvestre, si lo comparamos. El olivo silvestre es una clase de olivo, pero que nadie lo siembra, que nace porque la semilla está en el terreno y nace sin rienda y nace sin que nadie lo esté podando y cultivándolo y mimándolo, diferente a lo que es el olivo natural que es Israel, que viene ya con los pactos y viene ya con una dirección, porque la Torá es dirección para cada uno de nosotros. Entonces, el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con Yeshua, porque Yeshua es el que trajo el nuevo pacto. Y yo le dije que la palabrita nuevo no quiere decir que es un pacto nuevo, porque la palabrita nuevo es una palabra que va a describir al nombre pacto, pero lo que va es a traernos el valor del pacto. El valor del pacto. Entonces, vamos a quedarnos en nuestra mente con esta pregunta que dice, ¿un pacto es invalidado por el próximo pacto? Esa pregunta yo quiero que se quede en sus mentes y que la podamos ir aclarando a través de todo lo que yo le voy a ir predicando hoy, la otra semana. ¿Por qué? Porque todos esos pactos yo los voy a predicar, pero quiero predicarlos como tiene que ser para que usted entienda, traerle todos los datos, las citas bíblicas, y que usted pueda entender que todos esos pactos, ninguno invalida al otro. Ninguno invalida al otro. Aquí está la pregunta. Un pacto invalidado por el próximo pacto. ¿Es invalidado por el próximo pacto que viene? Sabemos que no es así. Para que usted vaya entendiendo que el primer pacto no fue invalidado, no se puso viejo, no desapareció, como dice la revisión y los traductores de la Biblia Reina Valera y de muchas Biblias. Son errores porque llevaron una línea de pensamiento desde Constantino
de Constantino, que invalidó el Shabbat, lo quitó e introdujo el primer día de la semana como día de descanso para estar a tono con las reglas y todas las cosas que se estaban llevando a cabo en Roma. Pero eso no quiere decir que Yahweh aprobó eso. Eso no quiere decir que un pacto de Dios se invalida por un hombre, tenga el puesto que tenga. Eso no quiere decir que el hombre tenga la potestad, de invalidar nada. Porque el hombre no puede invalidar ningún pacto. Ni el mismo Dios lo invalida después que lo establece. Porque todos esos pactos pertenecen al macro plan de Dios para salvación del hombre. De llevarlo de una caída al pecado a la perfección al final. Y hacer de ese hombre un hombre nuevo. Un hombre nuevo para que pueda entrar a una santidad con Dios. En esta hora comienzo a predicar de lo que es el pacto de la creación. Ustedes saben que Dios creó los cielos, la tierra, creó todo lo que está en el universo. Creó la tierra, los planetas, los puso a rotar alrededor del sol con un propósito de que hubiese día, de que hubiese noche, de que al año hubiese el cumplimiento de que la tierra tuviese los 365 días. Y eso ha cambiado anteriormente. Y con el pueblo de Israel también, porque hay diferentes, vamos a decir que, diferentes calendarios. Está el calendario hebreo y está el calendario gregoriano. Y cada uno tiene diferencias de días al año. Y diferencias entre los días del mes también. Pero nosotros vamos a entender ahora lo que es el pacto de la creación. El pacto de Yud-Heh-Vah-Heh Yahweh con el hombre en la tierra. Es la promesa incondicional narrada en Génesis 2:1. En Génesis 2:1. Adonai garantiza que la creación y sus ciclos naturales se mantendrán hasta el fin de los tiempos. Permiso. Se mantendrán hasta el fin de los tiempos. Y lo garantiza en el séptimo día. Y lo va a garantizar con el séptimo día. Vamos a ver por qué lo va a garantizar con el séptimo día. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Adonai en el séptimo día de la obra que hizo y reposó el día séptimo y toda la obra que hizo. Y bendijo Adonai al día séptimo, porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación. Veamos
la confirmación del pacto de la creación a través del séptimo día, que eso usted, mire, usted lee la palabra y no la entiende. Lee 20,000 veces ese Génesis y usted no llega al conocimiento de que hay un pacto de creación. Usted lo ve como que Jehová dijo, sea la luz, y fue la luz, y comenzó Dios a crear el cielo, la tierra, todas las cosas, las plantas, los animales. Usted repite lo que está en ese Génesis, pero no analiza que cuando Dios dice que esas palabras de Él y todo lo que está haciendo es inmutable, cuando usa esa palabra inmutable, es porque hizo un pacto con Él mismo. Hei hizo un pacto con Él mismo. Y que su palabra la empeñó en ese pacto. Y que sus leyes físicas del universo, de la tierra, y esas leyes espirituales, porque hay leyes espirituales que usted ni las conoce, pero si lee en la Torah las va a encontrar, si la estudia la Torah, y esas leyes espirituales son inmutables, no van a perecer, no van a ser quitadas, Dios no va a cambiar su palabra, desde principio a fin van a estar ahí. Por eso que usted ve que, mire, la lluvia, que usted ve en la lluvia, se forma la nube, el sol evapora, las gotitas de agua van subiendo hasta que van formando esa nube y se va llenando de gotitas de agua que se convierte en un oxígeno. Y entonces, cuando llega el momento, comienza a bajar en gotitas líquidas. Eso ha cambiado desde que se formó el mundo. Eso ha cambiado, digo yo, pregunto yo, no ha cambiado. A principio era un vapor que subía, pero cuando se formó el diluvio y todo eso, desde ahí, desde el diluvio comenzó toda esa lluvia, a ese ciclo de evaporación, de condensación y luego caer el líquido. Y no ha cambiado, y eso es así, porque son leyes de la naturaleza, leyes físicas que Jehová Dios estableció a través de ese pacto de la creación, y eso es inmutable, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios lo que establece no lo destruye. Dios lo que establece no se muda en lo que dice. No dice una cosa hoy para cambiar mañana. Y eso es lo que usted tiene que ver con las cosas de Dios. Muchas veces decimos, ay, pero observamos el Shabbat. Ay, pero ya no se observa como antes. Ahora yo voy a la iglesia cuando yo quiera. Llego a las 10 de la mañana y me voy a la 1 y después para la tienda. Hermano, eso no es así. ¿Por qué? Porque desde que se estableció el Shabbat, se dijo que era día de reposo, para estar en una comunión plena con Dios, para que todo lo que usted haga en ese día sea reposar tranquilamente en la casa con su familia, puede estudiar la Biblia, puede escuchar una prédica en la televisión, pero no puede ponerse a ver muñequitos, ni películas de vaquero, ni de acción, ni de matanza, porque eso no es para usted verlo en ese día. Usted tiene que estar en comunión, en un concierto con Dios. En un concierto con Dios. No hay en los 7 días un momento tan importante como el Shabbat. Porque durante la semana usted está trabajando,
está haciendo muchas cosas y de momento usted coge un ratito para orar, pero no es lo mismo como coger ese reposo de 24 horas y dedicarlo a Dios completamente, en oraciones donde usted desborde el corazón, el alma, el espíritu, y usted ahí sienta que Dios está ahí bien cerquita de usted. Pero también cuidándonos de cómo procedemos con nuestra familia, el vocabulario que usamos y todas las cosas, para que no solamente en el Shabbat, todo el tiempo podamos estar en esa comunión con Dios. Y bendijo Adonai el día séptimo, porque él reposó de toda su obra que había hecho en la creación. Veamos la confirmación del pacto de la creación a través del séptimo día de reposo, como una señal. Lo vamos a ver como una señal, porque Yahweh lo dijo, que es un signo, una señal. Y usted tiene que buscar todas esas palabras, lo que significan, porque usted dice, ay, yo sé la palabra, ay, yo sé lo que significa, pero cuando usted busca ese vocabulario, ese mismo significado, le da a usted el la de muchas cosas, le amplía su mente, su conocimiento, y en la forma que usted lo va a expresar para que lo entienda más ampliamente. Es una señal. Nosotros tenemos en el carro una señal que le damos a la izquierda y le damos a la derecha con una lucecita del carro, y no tenemos que estar sacando la mano de que vamos para la izquierda y vamos para la derecha, porque esa señal de lucecita no le va a indicar al carro que va adelante y el que va detrás que usted va a doblar a la derecha o a la izquierda, o que las luces de atrás rojas, usted cuando aprieta el pedal de que va a pararse o reduce la velocidad, esas luces van a prender, y el carro que va detrás de usted también reduce para no darle por detrás al carro de usted. Pues todo eso son señales. Pues Yahweh dijo que el Shabbat es una señal, es un pacto entre Dios y el pueblo de Dios. Y usted dice, ay, eso fue para el pueblo de Israel. Bueno, con alguien tenía que comenzar. Con alguien tenía que comenzar, porque el pueblo de Israel es el pueblo de los pactos. Pero al darle la oportunidad a los gentiles de que entraran también al pacto, pues nosotros también tenemos que disfrutar de esa señal. Y nosotros tenemos que también entrar a ese pacto. ¿Por qué? Porque todos los pactos son para que el pueblo de Dios los acepte, los ponga en práctica, porque más adelante los va a ir corrigiendo para llevarlos al blanco de la soberana vocación, que es Cristo. Los va a llevar a adquirir la vida eterna. Los va a llevar a que usted comience a purificarse, a santificarse, para poder entrar a los reinos de los cielos, porque nadie que no esté santificado va a poder entrar al reino de los cielos. Y eso es así. Habló además Yuhei Baile Yahweh a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Óigame, mire lo que dice, mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones.
para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Quiere decir que el Shabbat es para santificarlo a usted. Es para que usted entre en un concierto con Dios. Una intimidad con Dios. Para que ese reposo usted lo vaya practicando. Y ese reposo lo va a llevar a usted a entrar en el otro reposo que Yeshua va a traer. Porque el reposo de Yeshua no lo estamos todavía disfrutando. El reposo de Yeshua es una promesa. Usted dice, Cristo nos dio a reposar cuando nosotros lo aceptamos. Sí, hemos tenido tranquilidad, hemos tenido que el Espíritu Santo nos ha redarguido, pero esa promesa de entrar al reposo con Cristo no la vamos a tener ahora que estamos en este mundo. Estamos trabajando, santificándonos para poder llegar al día que Él va a venir por su pueblo y ahí nos va a transformar, va a destruir la muerte que está en nosotros y nos va a transformar para que podamos entrar al reino de los cielos. Y no voy a entrar ahora a lo del reino de los cielos porque ese es una prédica bien profunda. ¿Qué dijo Cristo? Que el reino de los cielos entre vosotros está. Y ahí lo voy a dejar, pero nosotros tenemos que saber que cuando venga esa transformación, ahí nosotros vamos a disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad y de ese reposo con Cristo. Por lo tanto, más adelante vamos a ver si ese reposo en Cristo va a sustituir el reposo del cuarto mandamiento. Porque muchos están predicando que ahora, y la Biblia de la religión ha traído un mensaje erróneo, los traductores, de que solamente queda ahora un reposo. Lo tradujeron de esa manera, porque llevaron la misma línea de pensamiento de Constantino, porque no podían ponerse en contra de lo que ya estaba establecido con los padres del cristianismo, y por eso tradujeron. ¿Para qué? Para que no hubiese persecución contra ellos, porque muchos de los traductores anteriormente eran quemados, eran muertos por lo que escribían, y ellos siguieron la misma línea de pensamiento de Constantino, que estableció que el Shabbat era quitado y que el día de descanso era el primer día de la semana, domingo. Un mandamiento de hombre. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones. Yahweh nos está hablando en Éxodo 31:13, que sus santos Shabbat son una señal. Él y su pueblo Israel, entre su pueblo Israel y él. Ahora que entendemos, que vamos a entender por señal. En el diccionario Strong hebreo nos indica que señal es un signo, una marca, un milagro. Puede ser un milagro, puede ser una evidencia. En hebreo el término es od,
la O con la T, ot, una palabra hebrea. Y en griego es semión. Semión quiere decir que ese reposo, el cual es esa señal que tenemos en ese día de reposo, quiere decir eso. Ot en hebreo y Semeón en el Nuevo Testamento. El Shabbat funciona como un signo. Lo dijo el mismo Dios, que es un signo, es una marca de identidad. El Shabbat nos va a identificar como hijos de Dios. Nos va a identificar como personas separadas para Dios. Porque actúa como un recordatorio visible de un compromiso entre Yahweh y la humanidad. Miren qué cosa más grande. Es un compromiso entre Dios y la humanidad. Eso fue lo que Dios hizo con el Shabbat. Lo separó, lo santificó, lo dio como señal a su pueblo y se comprometió con el ser humano para bendecirlos en ese Shabbat. El Shabbat funciona como un signo o marca de identidad, porque actúa como un recordatorio visible de un compromiso entre Yahweh y la humanidad. Es un compromiso de fidelidad, de ser fiel. Es un compromiso de fidelidad. El Shabbat es un signo, una marca. Es el pacto de Yahweh con sus santos. No podemos ver el Shabbat, ay, como el cuarto mandamiento. Ay, ya no hay que hacer eso. Ay, no, eso. Mira, no podemos cocinar, no podemos hacer nada más que, mire, estar. Pues mire, ese día lo sacó Dios. Lo sacó Dios. Lo eligió Dios para que usted se reponga, para que usted, su cuerpo se vaya tranquilizando, que durante la semana usted está nervioso, está trabajando mucho, tiene mucha carga emocional, y ese Shabbat es para que usted coja pausa, para que usted se reponga y tenga unas nuevas emociones, una nueva vida con Dios, una tranquilidad. Óigame, cuando usted duerme las 8 horas, su cerebro en esas 8 horas se está reparando. Está reparando todo en el cerebro. Está reparando todos sus órganos. Porque usted hizo una pausa. Porque usted comenzó a dormir. Pero cuando usted comienza a pararse, a caminar para el baño, a pararse 3 y 4 veces, a irse a la sala a ver televisión, y ve televisión 1 hora, 2, y vuelve otra vez y se acuesta, usted interrumpe esas horas de descanso que es para reparar su cerebro y su cuerpo. Pues algo parecido el Shabbat. El Shabbat es para que usted se reponga, para que usted tenga una intimidad con Dios, que no haya nada que lo interrumpa, porque usted no va a estar pendiente a limpiar, a barrer, a hacer nada, porque el día antes usted se preparó para todo eso, preparó la comida, preparó todo, y ya usted lo que tiene es que calentar la comida y nada más. Entonces, usted se dedica a vivir una vida espiritual en ese Shabbat, consagrándose con Dios. Si puede ayunar, ayuna. Y si no, descansa en su cama. Ora,
y trata de estar en una comunión con Dios. El Shabbat funciona como un signo, marca de identidad, porque actúa como un recordatorio visible de un compromiso entre Yahweh y la humanidad. Es un compromiso de fidelidad. El Shabbat es un signo, una marca, es el pacto de Yahweh con sus santos. Lo tiene que ver como lo que es un pacto, y los pactos no se pueden quitar, no se pueden anular. Usted no puede decir, no, que no lo voy a hacer, no, yo voy el domingo a la iglesia, yo no tengo que ver con eso, mire, los sábados los cojo yo para limpiar, para hacer muchas cosas. Eso es decisión suya, pero ya está advertido que el Shabbat es un pacto con Dios y que Dios no quita los pactos. Tiene un propósito con ese pacto. Tiene un propósito que según nosotros estamos en ese descanso, en el Shabbat, estamos practicando y Dios nos está bendiciendo para entrar al reposo con Cristo del milenio, porque ese es el reposo, cuando entremos al reposo milenial, que estemos ya salvos. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Por tanto, el pacto de la creación que hizo Yahweh es el Shabbat. Hay una conexión con la creación. Yahweh creó todas las cosas, estableció las leyes físicas y espirituales. Todo eso lo estableció en su sitio. Y usted ve que todos esos ciclos de la naturaleza se repiten y nunca dejan de repetirse. ¿Por qué? Porque es un pacto de la creación. Dios hizo un pacto con Él mismo. Y luego, cuando terminó su obra, estableció el Shabbat e hizo otro pacto con el Shabbat para celebrar el que había terminado toda su creación. E hizo pacto con ese Shabbat para que el ser humano comenzara a reposar y a cumplir con Dios y a disfrutar. No podemos ver el Shabbat como algo que pesa, que no debemos de hacerlo. Ay, usted está amargado. No, es para que usted no esté amargado. Es para que usted esté feliz. Es para que usted esté en reposo, tranquilo, disfrutando en su casa con su familita y pueda dedicarse a Dios. Y en esa armonía, y en ese compromiso con Dios, y en ese concierto con Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Lo he comprobado por citas bíblicas. No hay duda de que la señal o pacto entre Yahweh y su pueblo es el pacto de la creación. Y ese pacto es el séptimo día de reposo como señal entre Yahweh. Porque Yahweh hizo con la creación un pacto con Él mismo, de establecer todo y que todo sea hasta el día de hoy y hasta el día que Dios tenga al final de todas las cosas, todo sea inmutable. Pero luego con el Shabbat hace un pacto con el ser humano para coronar esa creación que fue tan grande, tan perfecta y tan maravillosa. Por tanto, al pueblo de Dios le dice, por tanto,
y su pueblo santificado. Por tanto, al pueblo de Dios le es de santificación guardar el Shabbat. Yahweh creó el universo perfecto, y si es perfecto el universo, es porque sigue unas leyes. Y si sigue unas leyes, es porque hay un ser superior, omnipotente, omnipresente y omnisciente, que las ha puesto en función. Dios ha puesto en función esas leyes para que todo sea perfecto. Y es poseedor de la perfección. Y ese es Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Quién fue el que hizo todo eso? Yud-Heh-Vah-Heh, Yahweh. En Job, capítulo 38, del 4 al 41, pero le voy a leer algunos nada más, tenemos la confirmación de que nuestro Dios creó la tierra y todo lo que en ella hay. Dios dialoga con Job porque Job estaba pasando por la prueba de tener una sarna desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y él estaba sufriendo tanto que le preguntaba a Dios muchas cosas. Y Dios le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo establecí la tierra? Dime si sabes tanto. ¿Sabes tú quién determinó sus dimensiones? ¿O quién extendió el cordel de medir sobre ella? ¿Conoces tú la ley del firmamento? ¿Puedes determinar cómo afecta a la tierra? ¿Puedes hacer todas esas cosas? ¿Quién puso sabiduría en las entrañas de la gente? ¿Quién dio entendimiento a la mente humana? Las leyes físicas están hechas desde el comienzo del universo, y las leyes espirituales por siempre. Estas leyes son inmutables. Inmutable quiere decir que nunca van a cambiar, que siempre van a estar ahí, que no van a ser quitadas. Es decir, no cambian, para garantizar el orden y el equilibrio de todas las cosas, porque en todas las cosas tiene que haber un equilibrio. Y esas leyes están ahí para eso. Y abarca, número 1, la creación del universo. Número 2, la tierra y todo lo que hay en ella. 3, la primera pareja, hechos a imagen y semejanza de Yahweh. Hasta la primera pareja que fue creada corresponde a todo ese plan, a ese pacto de la creación. Porque cuando hizo todas las cosas, el universo, la tierra, todo lo que hay en ella, culminó masando tierra y haciendo al hombre. Y después de la costilla del hombre sacó a la mujer. Luego, cuando hizo esa creación, ahí terminó el séptimo día, lo reposó, lo bendijo e hizo pacto con el hombre referente al Shabbat. Ok. El abanico me está trayendo las páginas para acá. Ok, ahora dice Salmo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Jamás es jamás, amados hermanos, nunca va a ser removida. Términos
el cual no traspasará. Dios no va a traspasar lo que Él hizo en pacto. Todas las cosas son desde el principio hasta ahora. Las hemos visto que se repiten las leyes y se repite todo y se repite todo ese ciclo que hay en la Tierra, que hay en los planetas. Mire, los planetas algunas veces ustedes han visto que se han alineado. En vez de estar así dándole vuelta al sol, ellos se alinearon. Eso ha pasado muchas veces. Y esos son símbolos de cosas, de cambios y cosas que han de venir a la tierra. Entonces, a pesar de que ellos cambian su posición, las leyes de esa atmósfera, todo eso sigue igual. Al año va a tener los 365 días. En el día, en la hora 24, va a cambiar de día a noche y de noche a día. Entonces, de cada 12 horas. Y siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque el día que no sea así, que no va a pasar eso, entonces los planetas chocarán unos con otros, y eso la Biblia no lo ha dicho que va a pasar. El pacto nuevo o pacto renovado nos confirma el Shabbat. Quiere decir que en el Nuevo Testamento también nos confirman el Shabbat, que tantas personas dicen que no, que en el Nuevo Testamento no se dijo que había que observar el Shabbat. Es porque no leen o porque interpretan mal. Nos confirma el Shabbat. Fue hecho el mismo Jesucristo, el mismo Yeshua, nos confirma que fue hecho por causa del hombre. Fue hecho a beneficio del hombre, para que el hombre lo reposara. Y no el hombre por causa del Shabbat. El hombre no fue creado por causa del Shabbat. No. El Shabbat fue creado para beneficiar al ser humano. Y dijo Yeshua en Marcos 2:27, en la Biblia Kadosh, cuando puedan, lean la Biblia Kadosh también y comparen lo que dice la Reina Valera con la Biblia Kadosh y con la Biblia Israelita Nazarena. Yo las consulto todas. No quiere decir que todo lo que diga la Reina Valera hay que corregirlo, porque muchas cosas son bellísimas, pero hay que también usar la Biblia Kadosh. La Kadosh quiere decir santo. El Hijo del Hombre es Adón. Adón quiere decir Señor. O Señor aún del Shabbat. La Biblia Kadosh y también la Biblia Reina Valera dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, dice la Reina Valera. ¿Qué quiere decir que es Señor aún del Shabbat o del sábado? Cuando nosotros leemos, tenemos que meditar en lo que estamos leyendo para que podamos encontrar el verdadero mensaje que nos va a dar el entendimiento. El Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. ¿Qué quiere decir que es Señor del Shabbat? Que es dueño del Shabbat. Que Yeshua es el Shabbat. Es un Shabbat. Es un descanso en él. Que Yeshua es el dueño, es el dirigente, es el Mesías del Shabbat. Aún del Shabbat. La palabrita aún, ¿qué quiere decir que es Señor aún del Shabbat? Esto es Señor todavía. Eso no ha pasado
Eso no fue quitado. Esa palabrita aún es Señor aún. Es Señor todavía. Es Señor por siempre. Aún del Shabbat, del día de reposo. ¿Qué quiere decir que es Señor aún del Shabbat? Esto es Señor todavía. Todavía es Señor. Pasa cuando algo no ha sido cambiado. Miren, yo no me inventé esto. Yo lo saqué del significado de lo que quiere decir aún. Porque yo todas las palabras las busco. Aunque yo piense que lo sé. Aunque yo piense que entiendo lo que está diciendo, pero yo lo busco para que mis hermanos, cuando yo predico, lo entiendan. Y cuando yo busqué la palabrita aún, dice que es todavía es Señor del Shabbat. Pasa cuando algo no ha sido cambiado. Eso es lo que dice el significado. No ha sido cambiado. Dueño es dueño del Shabbat. Es dueño del pacto del Shabbat. Este reposo fue hecho para beneficio del hombre, por causa del hombre, por motivo de ayudar al hombre a descansar y a que tenga un concierto con Dios en ese día. Está establecido de forma inmutable para conectar un hecho exclusivo. El Shabbat va a conectar a través de ese pacto un hecho exclusivo, un hecho que es bien importante, y ese hecho es una señal entre Yahweh y su pueblo para guiarlos, para dar dirección al ser humano y guiarlos hacia el santo reposo. ¿Por qué? Porque según nosotros observamos el Shabbat y reposamos de esa misma manera, un día Dios nos va a premiar con la promesa de entrar al reposo con Yeshua el Cristo. ¡Aleluya! Que no es otra cosa que el reposo del séptimo día, conmemorando la creación. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, Dios lo reposó. Está conmemorando la creación de la tierra y el universo en general. Es algo maravilloso. El pacto por la creación, por tanto, Yahweh hizo un pacto por sí mismo, en sí mismo, cuando estableció el pacto de la creación. Juró por él mismo, empeñó su palabra por él mismo, de que toda esa creación iba a ser perfecta. Todas esas leyes físicas y espirituales iban a estar todo el tiempo en el mismo ciclo, en el mismo lugar, haciendo la misma función para beneficiar al hombre que habita en la tierra. El pacto de la creación, y lo hizo por causa del hombre. Reposó el séptimo día y lo santificó. Lo apartó para acá, para un propósito sagrado, de forma exclusiva, al servicio del hombre, y reposará en este día como yo lo he reposado, como señal del pacto de Dios con el hombre. Dios involucró al hombre en el pacto de la creación,
porque fue parte de la creación. Porque el hombre fue parte principal en esa creación, en el macro plan de Dios. Para que el hombre tome conciencia de la posición que ocupa en los planes del Altísimo. No podemos estar viviendo un día tras otro pensando en pajaritos y pensando en los problemas y pensando en cosas vanas. Nosotros tenemos que estar pensando y concientizándonos en la posición que nosotros ocupamos en el plan de Dios, porque tenemos una posición bien importante. Usted nació con un propósito. Usted nació con un ministerio para realizar. Usted no nació por nacer. Tenemos siempre un propósito. Y ese propósito lo va a guiar Dios para que lo realice. Y obedezca sus mandamientos. Nadie puede progresar sin estar cumpliendo con los mandamientos de Dios. Todo en la creación gira en torno al hombre, y todo fue puesto a los pies del hombre, del ser humano. La luna para alumbrar de noche, el sol para que alumbrara en el día, la luna y el sol para que a través de su rotación trajera las diferentes estaciones del año, pero el año hebreo, no el año gregoriano. Comentarios: esto no se refiere a las estaciones del calendario gregoriano de verano, invierno, otoño y primavera, sino a las citas santas de Yahweh durante sus 7 fiestas solemnes, incluyendo el Shabbat semanal. Dios nos cita a nosotros, su pueblo, para que nosotros celebremos unas fiestas santas que están en la Torá y que no han sido quitadas y que están ahí porque pertenecen al macro plan de Yahweh para salvación, y todas tienen una función y nosotros las celebramos. Y aunque dice que son fiestas, pero son conmemoraciones de esas fiestas en una solemnidad, en una santidad, en un amor, en un concierto con Dios durante esas fiestas. Véase Génesis 1:14 en la Biblia israelita nazarena. Elohim dijo: que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. ¿Cuál es tiempo? Los tiempos de la celebración de las fiestas santas. Los días señalados para que Yahweh, porque Yahweh nos convoca para que estemos presentes dentro de esa fiesta, celebrando la fiesta, conmemorándola, porque ahora no se va a matar animalitos para regar la sangre, ni nada de eso, porque ya la sangre de Yeshua es suficiente. Pero nosotros conmemoramos la fiesta y la disfrutamos en el templo. Levítico 23, ahí en Levítico 23 las vamos a encontrar. Biblia israelita nazarena, las fiestas solemnes de Yahweh y los tiempos de la fiesta de la primavera son fiestas de la Pascua, que viene siendo la Pesa, fiesta de la Pascua. Cuando se dice Pesa, se está diciendo que se va a recordar los días de cuando el pueblo de Israel
estaba en Egipto, salió de Egipto y fue al desierto. E hizo la primera obra que Dios le mandó, que fue matar al corderito, regar la sangre por los dinteles de la puerta para que el ángel de Yahweh no entrara y matara a los primogénitos de los israelitas, sino que matara a los primogénitos de los egipcios y de los animales. Y eso acá nosotros le llamamos la Pascua. Fiesta de panes sin levadura, 7 días comiendo panes sin levadura, que simboliza estar tratando de sacar de nosotros el pecado. Y eso nosotros en las raíces hebreas lo celebramos. Los 7 días yo preparo mi propio pan sin levadura para comer durante esos 7 días. Y no se come pan de panadería, ni mucho menos, ni galleta, porque todo eso tiene levadura. La fiesta de los primeros frutos, que es las primicias. Los primeros frutos de todos los frutos que se sembraban en Israel, que se llevaban al templo, se le llevaban a Dios como primicias. Shavuot, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, es la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y lo que nosotros decimos en el Nuevo Testamento, la fiesta de Pentecostés y el recibimiento del Espíritu Santo. En la fiesta de Shavuot, porque eso no ha cambiado. Las fiestas del otoño se celebran del 1 al 2 de Tishri, empezando con la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, y el año nuevo judío, Rosh Hashanah. Yom Kippur, que es el día de la expiación, se celebra el 10 de Tishri. La fiesta de Sukkot, fiesta de los tabernáculos, recordando los días que el pueblo de Israel estaba viviendo en cabañas, en tabernáculos, en el desierto, del 15 al 21 del mes de Tishri. Y cuando se vaya a celebrar esa fiesta, pues yo les voy a hablar cuál es el día que se celebra en nuestro calendario para poderlo celebrar. El ser humano tuvo a sus pies todo árbol frutal, los animales por sus especies, el Shabbat o día de reposo, como señal, como pacto entre Dios y el hombre. Por tanto, nos conviene, amados, obedecer y cumplir con el 4.º mandamiento. Nos conviene hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas, incluido en la Torá y en el monte Sinaí. Desde el comienzo del mundo, Yahweh estableció el pacto del Shabbat con la humanidad y luego lo introdujo dentro de los 10 mandamientos cuando le dio al pueblo de Israel en el Sinaí la Torá. El propósito de Yod-Heh-Vav-Heh desde el principio fue que el ser humano viviera para siempre. Cuando Él creó a Adán y a Eva, los creó para que vivieran para siempre. Estaban en una santidad, estaban cumpliendo con los mandamientos que Dios le estableció para el huerto del Edén. Y viviera para siempre en santidad y obediencia. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, la vida eterna, el vivir para siempre, se interrumpió. Entonces la muerte entró y llegado el momento todos ellos fueron muriendo. Y entró también a los animales. Siempre se interrumpió por el pecado y la muerte entre todos los seres humanos. Ahora el hombre tenía que demostrar a Dios que si deseaba la vida eterna,
tenía que ganarla obedeciendo. Ahora era que las cosas iban a cambiar, porque ahora ellos tenían que demostrar que querían la vida eterna y trabajar para tenerla, guardando sus mandamientos y expiando sus pecados. En el Génesis no nos habla mucho de las expiaciones, pero hay un pasaje bíblico que aquí yo le voy a decir. El ejemplo lo vemos cuando Caín y Abel le llevaron ofrendas a Dios. Caín le llevó ofrendas de vegetales para agradecer a Dios por la cosecha y reconocer que Él era el dueño de todo, que Yahweh era el dueño de todo. Él le llevó una ofrenda de vegetales para agradecer a Yahweh por su cosecha, y había ido bien en la cosecha. Eso fue bueno, eso se hace, eso el pueblo de Israel en su momento lo hizo, agradecer por las cosechas. Pero vamos a ver qué pasó con Abel. Abel llevando una ofrenda de un holocausto, de un corderito. En Génesis no nos dice que es un holocausto, pero cuando usted busca en Apocalipsis nos dice que fue un holocausto. Dice, holocausto de un corderito para expiar sus pecados y mostrar consagración total a Dios, buscando su favor y reconciliación. Esa fue la importancia que tuvo la ofrenda de Abel, que fue un holocausto de un corderito. Jamás ni nunca, amados hermanos, usted piense que Abel le dijo, mira Yahweh, aquí está, te traje un corderito vivo. Mira, haz con él como tú creas, el corderito vivo. Mira, no fue así, porque Dios los enseñó a ellos a hacer expiaciones y a traer ofrendas para que de esa manera comenzaran a limpiar su pecado. Y ese corderito fue un corderito en un altar, un holocausto, para que Dios lo limpiara de los pecados, lo bendijera. Y por eso fue que Yahweh se agradó tanto, porque fue el primer corderito que le hicieron a Yahweh para expiación, o por lo menos que estuvo registrado. El ejemplo lo vemos con Caín y Abel. Le llevaron ofrendas a Dios. Caín le llevó la ofrenda de vegetales para agradecer a Dios por la cosecha y reconocer que Él era el dueño de todo. Vemos a Abel llevando un holocausto de un corderito para mostrar la consagración delante de Yahweh, buscando su favor y su reconciliación. Amados hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que la gracia de Dios es grande para con el ser humano, que siempre va a haber un propósito en todas las cosas que Yahweh nos dice que hagamos. Cuando Yahweh nos dice, haz esto de esta manera, nosotros lo hacemos, vamos a tener bendición. Todo está establecido en la palabra de Dios. Cuando las cosas Dios las establece a través de un pacto, ese pacto es inmutable, no se va a quitar. El ser humano, por su atrevimiento, lo quita. Porque el ser humano siempre ha querido llevarle la contraria a Dios. Y yo le sirvo a Dios a mi manera. Pero no es a la manera de usted.
Esa es la manera que Dios estableció en su palabra. Porque si fuera así, Yeshua, el Cristo, hubiese hecho las cosas como a él le parecía. Y él dijo, todo lo que yo hago viene del Padre. Y es lo que él me ha dicho que yo tengo que hacer. Yo no hago nada por mi cuenta. Hago lo que el Padre me envió a hacer. Y ese era el Hijo de Dios. Y ese era el Mesías. Y nosotros, que no tenemos ese título, el ser humano quiere hacer lo que le parece dentro de la obra de Dios. Yo hago esto a mi manera. Si no puedo, no lo hago. Y si puedo, lo hago. Porque Dios sabe todas las cosas. Amado, cuando usted dice así, usted sabe una cosa, que Yahweh dice, más adelante te encuentro, más adelante vas a recibir una prueba, más adelante vas a ver que no es a la manera tuya, que es a la manera que yo establecí. Porque si fuera así, estuviéramos en el mundo haciendo lo que nos parecía. Si fuera así, que era como a uno le parece, pues no había que seguir reglas ninguna. Y un mundo sin regla es un mundo desordenado. Una iglesia que no ande según las reglas de Dios es una iglesia que está en turbación, que no saben lo que van a hacer, que hacen las cosas porque de momento les pareció que así era bueno, pero no es así, es como Dios dice que hay que hacerlo. Amados hermanos, espero que usted haya aprendido bastante y quizá fue nuevo para usted el saber que había un pacto de la creación, que no fue que Dios a lo loco empezó, ay, ahora hacer la luz y fue la luz, ay, ahora vamos a hacer las plantas, ay, vamos a hacer los animales. Eso lo dice en una forma concentrada en la palabra de Dios. Pero cuando usted ve esas palabritas inmutables, para siempre, no se puede cambiar, usted tiene que saber que eso es un pacto que está envuelto ahí. Gracias por la atención prestada. Estoy muy contenta de haberle traído este pacto de la creación. Para la próxima vez le voy a hablar del pacto matrimonial en el Edén, porque la gente no ve el matrimonio de Adán y Eva como un pacto, pero es un pacto y conlleva unas obligaciones y conlleva unas reglas que si nosotros las ponemos en práctica, seremos felices para siempre y la paz reinará en nuestros hogares y la bendición de Dios estará para siempre en nosotros. Amén, hermanos. Desde Puerto Rico, bendiciendo a las naciones. Amén.